He visto en Estados Unidos muchos estilistas caninos con dolores insoportables ya de la mano por el uso de la tijera. Lo mismo lo he visto en otros países y ahora en mi país también lo he constatado en los seminarios de actualización que hemos dictado. Nadie nos ha enseñado el uso y el manejo correcto, adecuado de la tijera. Hay quienes ya optaron por el uso de férulas para aguantar el dolor, otros que ya están siendo medicados, hay quienes ya tienen tratamientos de fisioterapia, pero lamentablemente el final siempre es el mismo, una cirugía de ligamento transversal, cirugía debido Si estás en las primeras etapas, con las primeras molestias en tu mano por el uso de la tijera, estás a tiempo para revertir esta situación debido al síndrome del túnel carpiano, con el uso adecuado. Este video está dedicado a ti, estilista canino, que te dedicas a la estética canina profesional. Para preservar el filo de la navaja, de la tijera, es importante hacerle también una limpieza cotidiana. Primero eliminamos el exceso de pelo que pueda tener las navajas. Y después lubricamos con aceite la unión de las dos navajas, lo mismo que a lo largo toda la hoja, por ambos lados. Una vez que ya está aceitado, vamos a mover la tijera para que se corra el aceite y se lubrique obviamente todo el metal. Terminamos limpiando una vez más para quitar los excesos de grasa de nuestra tijera y queda perfectamente limpia y lubricada. Así es como nos va a durar también más el filo. Es muy importante que el tornillo nos ayude a graduar la tensión que hay entre las dos navajas. Cuando está muy apretado el tornillo, la tijera puede ser que se quede abierto y por lo tanto tendríamos que meterle mucha fuerza para poder hacer el movimiento. Nosotros debemos de graduar la tensión del tornillo de tal forma que cuando soltamos la tijera no debe de cerrarse por completo la punta, ni debe de quedarse abierta, ni debe de cerrarse completa, sino simplemente debe de quedar ligeramente abierta la punta, lo cual nos indicará que tiene la tensión correcta las navajas. Es importante reconocer a la tijera como una máquina simple. Esta máquina simple es una palanca del primer género. Si nosotros checamos la definición de palanca, nos dice que es una barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo. Por definición, es una sola barra la que se debe de girar. Por lo tanto, la otra debe de permanecer completamente estática. Ese es por eso el uso correcto de la tijera. Barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo. Nosotros también debemos de reconocer que el trabajo se va a realizar en este filo, en el que quede estático, porque el pelo que esté puesto precisamente en ese filo es el que la cuchilla, la navaja, va a ir recortando conforme va cerrando. Por lo tanto, entendemos que el trabajo se realiza en este filo. Cuando nosotros vamos a utilizar toda la navaja, obviamente abrimos y cerramos por completo toda la navaja. Si nosotros vamos a hacer cortes muy sutiles, debemos de hacerlo solamente con la punta, porque aquí hay menos fuerza. Mientras que si nosotros vamos a hacer un trabajo que lleve más fuerza, lo vamos a cortar con esta parte, porque cerca del punto de apoyo la fuerza es mayor. Nosotros en la mano vamos a tener dos músculos principales.
Uno de ellos es el músculo flexor de 4 dedos y el otro músculo va a ser el músculo flexor del dedo pulgar. Nosotros también tenemos ligamentos, lo mismo que tendones. Estos tendones son los que van a transmitir el movimiento de los músculos para poder obviamente hacer las cosas o hacer el movimiento que los músculos estén transmitiendo. Lo mismo que también tenemos ligamentos, que son obviamente tejidos que van a unir las partes musculares con las partes óseas y los tendones. Una parte muy importante también de la mano va a ser que es el nervio medio. El nervio medio cruza por aquí, por esta parte, pasa por abajo de este ligamento y arborece hacia las yemas de los dedos. Este nervio es el responsable de que nosotros tengamos sensibilidad en nuestras manos, que sintamos el frío, que sintamos lo caliente, lo mismo que desde el cerebro manda la orden para que se realice el trabajo de movimiento de nuestras manos. El trabajo forzado y el movimiento repetitivo del uso de la tijera va a provocar que el túnel carpiano, que es por donde pasa el nervio medio, se vea reducido al inflamarse los tendones que pasan a los lados. Y entonces se va a aprisionar el nervio medio, provocando primero hormigueo y a veces dolor, y después un permanente dolor e insoportable dolor en nuestra mano. Cuando ya tenemos ese problema, obviamente a ese problema de salud se le llama síndrome de túnel carpiano. Al principio puede ser que con ejercicios, con masajes, con terapias, con fisioterapia, pudiera ser que ayude y aminore el dolor. Conforme esto se va haciendo más crónico, más intenso, el dolor también se vuelve más insoportable y a veces es necesario la aplicación por medio de inyecciones locales de analgésicos. El tratamiento puede ser ya con una medicación precisamente de analgésicos, lo mismo que de antiinflamatorios de nuestra mano. Pero el problema se agrava y se agrava cada vez más y entonces llega a ser necesario la cirugía. La cirugía va a consistir en abrir aquí la mano y cortar este ligamento para reducir obviamente la presión que está ejercida sobre el nervio medio. Los 4 dedos. Cuando utilizamos correctamente la tijera, vamos a disminuir el trabajo y la presión de este músculo flexor de estos dedos. El único músculo y tendón que vamos a utilizar es el flexor del dedo pulgar, disminuyendo entonces la posibilidad de aprisionamiento del nervio medio. Que cometen un error al utilizar la tijera, ya que hacen movimientos muy exagerados y hacen mucho ruido al manejar la tijera, porque utilizan mucha fuerza. Esta fuerza y golpeteo provocan una vibración de metal y esa vibración se transmite también a los tendones y provocan también inflamación a la larga. Es incorrecto hacer ese escándalo al manejar la tijera. Lo ideal sería hacer este tipo de movimientos sin que se provoque precisamente el golpeteo. Esto es más correcto. Inclusive disminuye obviamente el ruido que hace la tijera al trabajar. Que manejan la tijera y cuando van a sujetar el peine para peinar o manejar el perro, lo hacen con la tijera abierta.
Eso es un error porque es sumamente peligroso, ya que puedes lastimar al perro con alguna de las navajas de la tijera. Lo mismo que puede ser que tú mismo te cortes. Entonces, para evitar este riesgo, lo que tienes que hacer es zafar la sujeción, aprisionar la tijera y después ya manejas el peine de esta manera. Con la tijera cerrada no pasa ningún accidente. Por ejemplo, un error que suelen cometer algunos estilistas es que dejan las tijeras sobre la mesa. Esto es un error porque el perro, como se está moviendo, en una de esas puede fácilmente tirarla. Y es lo peor que le puede pasar a nuestra tijera. Con la mano vamos a realizar dos fuerzas al manejar la tijera. La primera fuerza va a ser la de soportar el propio peso de la tijera, que aunque son unos cuantos gramos, sí tenemos que realizar un trabajo. Y la siguiente fuerza va a ser el estar moviendo, obviamente, la tijera para realizar el trabajo. Solo que esta fuerza debe de ser muy pequeña. Por algo tiene todo el filo la navaja. Así como cada mano tiene una forma y tiene un tamaño, vamos a encontrar que las tijeras tienen igual diferentes longitudes, diferente peso, diferente precio, así como también sus formas. No todas las tijeras son para cualquier persona. Es muy importante escoger la tijera que sea acorde a nosotros. Es importante saber sujetar correctamente la tijera. Cada dedo debe de ir en su lugar. La mano, para empezar, debe de estar completamente relajada. En esa posición completamente relajada es como la tijera se debe de adaptar a la mano, de esta manera. Ya estos dedos no deben de moverse en absoluto. El único dedo que se va a mover es el dedo pulgar, pero se debe de mover sin meterle ni siquiera nada de fuerza. Se debe de mover de esta manera, sin nada de fuerza. Este dedo es el que va a mover, obviamente, esta navaja. Los otros dedos no se mueven en absoluto. Si hasta el día de hoy has utilizado la tijera de manera incorrecta, metiendo de manera fortuita, irracional, cualquier dedo prácticamente, es momento en que utilices la tijera de manera precisa, de esta manera. Si tú has metido inclusive todo el dedo y has metido mucha fuerza para mover las navajas de la tijera, entonces seguramente que terminas cansado, adolorido, e inclusive eso a la larga te puede provocar un deterioro en tu salud, en el túnel carpiano, e inclusive hasta una cirugía. Para que tú puedas utilizar correctamente la tijera, debes de mover solamente este dedo y casi sin ninguna fuerza, sin mucho esfuerzo. Para poder empezar a practicar esto, puedes utilizar el truco de cortar un pedazo de guante de látex. Vas a introducir el pedazo de guante en la tijera de esta manera, de tal forma que tú puedas utilizar la tijera correctamente y no te va a permitir el látex, de tal forma que vas a empezar a mover la tijera de esta manera. Un movimiento inicial que hay que dominar es el giro de la tijera dentro de la misma mano, de esta manera. Solamente gira la tijera aquí en la mano, hace este giro. No, esto. Y nos determina también la apertura de la tijera, y es solamente el giro en la propia mano de la tijera.
Los movimientos básicos para comenzar a dominar y hacer más preciso nuestro corte va a ser abrir y cerrar la tijera de manera frontal. Obviamente colocando los dedos correctamente como debe de ser, de manera frontal. Una vez que dominemos este movimiento, vamos a girar la punta de la tijera completamente hacia la derecha. Completamente hacia la derecha. Y debe de estar la tijera entonces paralela a nuestro cuerpo. Vamos a continuar el movimiento de la tijera ahora dirigiendo la punta hacia arriba, completamente vertical la tijera. Este es el tercer movimiento. Podemos continuar el giro de la tijera con la punta ahora hacia la derecha. De esta manera. Recuerden que en todo momento no debemos mover estos dedos, sino solamente se mueve el dedo pulgar en todos los casos. Solamente el dedo pulgar. Regresamos a la posición con la punta vertical hacia arriba. Estando en esta posición, vamos a girar ahora la tijera de manera frontal. Y seguimos el movimiento correcto. Y ahora por último, el movimiento más complicado que sería con la punta completamente hacia abajo. Cortamos, seguimos el movimiento y para este movimiento de la tijera, para este ejercicio, quizás sea necesario que nosotros movamos el hombro o el codo, pero el asunto es de que la punta de la tijera esté completamente hacia abajo. Esta serie de ejercicios nos va a dar un mayor dominio de la precisión del corte. Que la tijera se puede mover haciendo el giro sobre su propio eje, hasta donde la mano nos lo permita, sin que obviamente provoque dolor. Regresamos hasta donde la tijera nos lo permita. El último movimiento por dominar con la tijera es el giro de su punta. Igual el giro va sobre su apoyo y gira por completo de arriba hacia abajo.